viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. La Escritura es muy generosa en lo que nos enseña, exhorta y nos entrega para comunicarnos y hablarle al Señor. Pero hay momentos, hermanos, en que las palabras se agotan, el vocabulario no da más expresiones y simple y llanamente nos podemos quedar con la mejor palabra que tenemos y que en todo idioma existe. Gracias. Es la palabra que cualquier idioma la tiene en su léxico. Y una sola palabra, una sola palabra, gracias, ante Dios expresa todo lo que hay en nuestro corazón. Esa sola palabra ante Dios dice que hay en nosotros. Esa sola palabra ante Dios perfectamente desnuda a quien está delante de Él. Esa palabra gracias, cuando sale del fondo del corazón, dice ante Dios que tanto le amamos, que tanto le respetamos, que tanto le aceptamos, que tanto le seguimos, que tanto le obedecemos. Por eso es importante hablar de la Escritura. Y en esta mañana vamos a hablar de la Escritura. En esta mañana, como bien decía mi hermana Blanca Zoraida, somos pocos. Pero el Dios de los cielos ve en pocos o en muchos, siempre ve lo mismo. Ve el corazón. Ante Él nada queda oculto. Él lo ve todo. Entonces, los invito para que vayamos un momentico y nos ubiquemos, por favor, en Apocalipsis 22, 18 y 19. Me excuso, no puedo evitar a veces las lágrimas. Hay momentos que, aunque uno no quiera, las lágrimas corren por las mejillas. Y sobre todo cuando uno le da gracias al Señor, por lo regular las lágrimas deben correr por las mejillas. Porque a mí soy sensible a ello. Y dice Apocalipsis 22, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Dice así Apocalipsis 22, 18 y 19, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. La palabra es única. El canon de la Escritura se cerró hace mucho tiempo y no se le puede añadir ni quitar. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la exhortación a tener en cuenta que a tu palabra no se le quita ni se le añade nada, porque tu palabra es perfecta en sí misma y está cerrada para los hombres. Tú la cerraste, Señor, y nos la has dado completa tal y como la necesitamos. Por ello, Padre, en esta mañana tomamos una porción de la Escritura y nos abandonamos confiadamente en la gracia y en el amor tuyo, y que sea tu Santo Espíritu soberano Dios dirigiendo esta enseñanza
para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Oh Dios de los cielos, hablas tú, no el hombre. Que sea expresada la voluntad divina y no la voluntad de la carne. Y Señor de los cielos, que esa semilla que tú envías con tu palabra sea sembrada en tierra buena, esto es cada corazón que la escucha, porque cada uno de los que escuchamos recibimos y abrazamos tu palabra como lo que es la palabra tuya, oh Dios eterno. Y te pedimos, Padre, que permitas, en virtud de tu voluntad y propósito, a tu Santo Espíritu para que trabaje en nosotros, moldeando el carácter de Cristo y permitiéndonos crecer y madurar para dar fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Apocalipsis 22, 18, 19. Estamos entendiendo algo que es sumamente delicado y que, créanme, a veces uno ve mucha gente que actúa sin ningún recato contra la palabra. La palabra es una sola y no se le añade y no se le quita. Y a veces uno ve personas, aún que se dicen creyentes, que olímpicamente acomodan la palabra, quitan y ponen. Y eso no dice la Escritura. Este pasaje de Apocalipsis es sumamente claro, perentorio, exhortativo y dictamina la voluntad de Dios. Hay consecuencias para quien desconoce lo que contiene la Escritura, y quien quiera manipular la Escritura tendrá que afrontar las mismas consecuencias que la Escritura señala. En virtud de ello, mis hermanos, debemos entender qué es la palabra en mi vida. ¿Qué es la palabra en mi vida? El canon de la Escritura, la Biblia. ¿Qué es la Biblia en mi vida? Y la Biblia tiene 3 pilares que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos, de los creyentes, de la iglesia. El primer pilar es, permítame aquí, entender, aceptar y seguir bajo el parámetro que la Escritura tiene autoridad. La Escritura es autoridad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si desconocemos la autoridad de la Escritura, entonces no le vamos a temer la Escritura. Si desconocemos la autoridad de la Escritura, desconocemos la autoridad del autor de la Escritura. Y si desconocemos la autoridad del autor de la Escritura, cualquier cosa podemos hacer con la Escritura. ¿Me estoy explicando? Y no estamos llamados a eso. La Escritura, así como tiene autoridad, la Escritura es muy clara, absolutamente clara. Si yo leo en Apocalipsis que la Escritura dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, por ejemplo. Yo debo entender, yo no necesito mucha intelectualidad, si se puede hablar así, para entender que si le añado a la Escritura algo, me va a pasar algo, y no bueno, ¿verdad? Es una advertencia. Es una sentencia establecida por Dios mismo. Cuidado, no te atrevas a añadirle a mi Escritura nada. Hermano Daniel, ¿cómo se le puede añadir a la Escritura? Cuando tú pones, por ejemplo, interpretaciones humanas a la Escritura. Eso es añadirle a la Escritura, porque estás hablando lo que la Escritura no dice. Cuando tú amañas la Escritura, estás haciendo lo que la Escritura no dice, por ejemplo. Entonces, como la Escritura tiene autoridad, es clara. Dios es absolutamente diáfano en lo que habla. ¿Quiénes somos los que complicamos las cosas? Los hombres. ¿Quiénes somos los que le ponemos una cantidad de recovecos a la interpretación bíblica, a la aplicación bíblica, al entendimiento bíblico? Los hombres. Los hombres hacemos reglamentos, los hombres hacemos artículos,
Los hombres hacemos una cosa y otra. Establecemos unas normas muy particulares e incluso muchas de ellas contra la misma Escritura, violentando la misma libertad que la Escritura le otorga al creyente. Pero se nos olvida que por encima de cualquier propósito humano está la Biblia, y la Biblia es clara en sí misma. ¿En dónde está el núcleo del problema? En que desconocemos la Escritura. Uno de los problemas graves que tiene la iglesia a través de todos los tiempos es que se desconoce la Escritura. Por eso mismo dice el Antiguo Testamento: mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. Y ese conocimiento que habla el Antiguo Testamento habla de comunión íntima, habla de revelación, habla de entender, de aceptar y de obedecer, de integrarse uno a Dios en esa relación perfecta que para el caso de nosotros la da el Espíritu Santo. Eso es fatal para la iglesia y por eso vemos las cosas que vemos. Porque nosotros somos los que complicamos la Escritura porque no la estudiamos. O la estudiamos amañadamente. Y cuando digo la estudiamos amañadamente me refiero, por ejemplo, cuando en un lugar, en una congregación, en un concilio o en un instituto bíblico, en una universidad bíblica, teológica, como se quiera llamar, que por ejemplo aceptan la doctrina de la prosperidad, ¿qué van a enseñar? La Biblia en virtud de una corriente doctrinal que se llama la doctrina de la prosperidad, y ya están torciendo la Escritura. Entonces ellos la amañan, la acomodan. Nosotros necesitamos ser conscientes de la necesidad de estudiar la Escritura, primero en lo personal, segundo en lo congregacional, tercero en lo conciliar, como concilio, ¿verdad? Y tenemos los espacios para ello. En lo personal, la disciplina personal, el acceso a fuentes de información y de enseñanza. En lo congregacional, porque hay pastores, hay líderes que conocen la Escritura y nos pueden guiar si tenemos dudas. En lo conciliar, porque el concilio, por ejemplo, cuenta con un instituto bíblico para aprender la Escritura de acuerdo a nuestra doctrina, a lo que creemos, aceptamos y seguimos. Hay mucho problema cuando una persona estudia en un instituto bíblico distinto al del concilio, porque admite una doctrina diferente a la del concilio y después van a ver que conflictos, diferencias, generando cualquier cantidad de problemas, empezando por las divisiones, empezando por las doctrinas que se mezclan, se terminan enfrentando. Entonces, como la Escritura es clara, nosotros debemos aceptar que la Escritura es clara, y para que la Escritura siga siendo clara necesitamos ser obedientes a la Escritura. En virtud de lo que estoy diciendo, que la Escritura tiene autoridad y es clara, entonces aceptamos. No necesitamos decir lo acepto, pero lo aceptamos por nuestra propia acción de vida. Aceptamos que la Escritura es necesaria. Es necesario. Si yo entiendo, acepto y me acojo a que la Escritura es autoridad, tiene autoridad porque es de Dios, entonces entiendo, acepto y sigo que la Escritura es clara porque Él me dice lo que yo necesito saber y cómo lo necesito hacer. Entonces para mí se vuelve necesaria la Escritura. ¿Amén o no amén? Se vuelve necesaria. Se vuelve tan necesaria como el agua al cuerpo. Se vuelve tan necesaria como el alimento para el cuerpo. Para mí la Escritura es necesaria. Escucharla, leerla, meditarla. Para mí, con el llamado ministerial del Señor, para mí es necesario predicarla, enseñarla. Verbo y gracia. Esto que estoy predicando es una parte de lo que esta tarde voy a enseñar en el Instituto Bíblico. Esta tarde en el Instituto Bíblico empieza una materia que se llama Teología Sistemática, parte 1. Son 6 semestres, son 6 teologías sistemáticas.
Irma ya sabe porque ha visto algunas. Yo enseño las teologías sistemáticas y la escatología en el instituto. Son temas transversales, sustanciales, fundamentales en la doctrina. Yo soy muy celoso con la doctrina, sumamente riguroso con la doctrina, y no negocio la doctrina, no la negocio por nada. Yo puedo conciliar en muchas cosas, de lo práctico de la vida, que si la silla pacadas, de pronto eso, pero la doctrina no. La doctrina es una sola, y no la negocio por nada. Y hoy voy a empezar a enseñar teología sistemática 1 hablando del canon de la Escritura. Ha sido una serie de enseñanzas, de precisiones sobre la Escritura. O sea que los invito a que se conecten al Instituto Bíblico esta tarde. Irma, esta tarde hay clase. Entonces, la Escritura tiene autoridad, la Escritura es clara, entonces la Escritura es necesaria y en consecuencia, atención, a esto es muy importante, en consecuencia al hecho de, la Escritura tiene autoridad, la Escritura es clara y la Escritura es necesaria, entonces como consecuencia la Escritura es suficiente. Tú no necesitas el libro anexo tipo Mormón, tú no necesitas la revista anexa tipo Atalaya, tú no necesitas nada anexo, la Escritura es suficiente. Tú no necesitas nada más, tú no necesitas ir a Monserrate a sacrificarte el fin de semana, no. Tú no necesitas latigazos en la Semana Santa, no. La Escritura es suficiente, y si la entendemos, la Escritura es suficiente con lo que enseña. Amén. Bien, entonces, como la Escritura es suficiente, en virtud de que tiene autoridad clara y necesaria, es suficiente, entendamos algo, que es lo que mucha gente no ha podido entender. Dios sigue hablando hoy. Dios siempre ha hablado. Dios no ha dejado de hablar. Él sigue hablando hoy. ¿A través de qué nos habla Dios? De la Escritura. Por eso es suficiente. Por eso es necesaria. Por eso es clara. Por eso tiene autoridad. Porque Dios sigue hablando. ¿A través de qué? De la Escritura. La Escritura misma nos dice en Hebreos 1:1. Vamos a Hebreos 1:1. Dice la Escritura en Hebreos 1:1 que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 1:1 dice allí la palabra. Hebreos 1:1 dice la palabra. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. La palabra dice en Hebreos 1:1 así. Dios. Creo que en todas las Biblias que estamos usando en esta mañana acá, Hebreos 1:1 empieza así, Dios, ¿verdad? Así empieza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habla desde la antigüedad, ¿cierto? Siempre ha hablado. Habiendo hablado, permanentemente habla. Ese habiendo, fíjese que ese verbo está conjugado de una manera que habla de permanencia, constancia, continuidad. Amén. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios le ha hablado al hombre de múltiples formas, tan elemental como la misma creación, ¿cierto? Como dice Romanos, la misma creación habla de Dios, ¿cierto? Ok, entonces Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por el unigénito. Está hablando de Jesucristo. Y si nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, atención a esto. Si nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, nos ha hablado y nos sigue hablando por la palabra. Porque tenemos en nuestras manos no un libro, físicamente un libro, pero lo que contiene es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Contiene lo que es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, la palabra. Y nos sigue hablando. Y dice la Escritura ahí, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. O sea, ¿quién es quien habla? El Hijo, Dios mismo.
Dios mismo. Esto hay que dimensionarlo, esto hay que entenderlo. Dios a través de Jesucristo nos sigue hablando, nos ha hablado, nos sigue hablando y seguirá hablando. Dios a través de Jesucristo habló cuando quedó embarazada María. Dios a través de Jesucristo habló cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dios a través de Jesucristo habló en el ministerio terrenal de Jesús. Dios a través de Jesucristo habló a través de cada milagro. Dios a través de Jesucristo habló la noche de la última cena. Dios a través de Jesucristo habló aquel viernes que fue llevado a la cruz. Dios a través de Jesucristo habló con cada clavo clavado en sus manos, en sus pies. Dios a través de Jesucristo habló con cada latigazo que Él recibió. Dios a través de Jesucristo habló con cada hecho que Él fue protagonista. Dios a través de Jesús habló cuando bajó la tumba. Dios a través de Jesucristo habló cuando Él resucitó. Dios a través de Jesucristo habló cuando Él se presentó a los suyos y más de 500 personas lo vieron resucitado. Dios a través de Jesucristo habló cuando ascendió a los cielos. Dios a través de Jesucristo sigue hablando porque Él ocupa el trono celestial. Dios a través de Jesucristo no ha dejado de hablar porque Él está en nosotros, porque somos tabernáculo del Dios vivo. Dios a través de Jesucristo sigue hablando porque cada vez que se proclama el Evangelio, se está hablando de Jesucristo, estamos presentando a Jesucristo. Dios a través de Jesucristo sigue hablando porque sigue amando al mundo y ama al mundo de tal manera que es paciente esperando que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios a través de Jesucristo habla a través de su iglesia cuando testificamos de Él con nuestros actos de vida, con nuestro testimonio, con lo que decimos, con lo que hacemos, pero más con lo que hacemos que con lo que decimos, porque es más impactante lo que se hace que lo que se dice. Lo que se hace debe estar en coherencia con lo que se dice, y lo que se dice debe ser coherente con lo que se piensa, y lo que se piensa debe ser coherente con lo que se cree, y lo que se cree debe ser coherente con lo que se escucha y recibe. Amén. Dios sigue hablando, no ha dejado de hablar. Por eso la importancia, la suficiencia de la Escritura. En ese orden de ideas, recordemos lo que dice 2 de Crónicas 36. Miren, 2 de Crónicas capítulo 36. 2 de Crónicas 36. Vamos allí a 2 de Crónicas 36, por favor. Y dice la Escritura allí, en 2 de Crónicas capítulo 36. Estoy llegando, me estoy acercando, ya timbré, ya va a parar el transporte. Ya llegué, 36. 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 15. Dice así, 2 de Crónicas 36, 15 y 16 voy a leer inicialmente. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios siempre ha estado hablando y ha enviado un mensajero. Cada uno de nosotros somos mensajeros del Señor, donde quiera que estemos. Y debemos cumplir la tarea. ¿El mensajero qué tarea tiene? Llevar el mensaje. Llevar el mensaje. ¿Qué debe hacer? Llevar el mensaje, entregar el mensaje, ¿verdad? El mensajero no se queda con el mensaje. La tarea se cumple cuando se entrega el mensaje. El mensajero deja de ser mensajero si se guarda el mensaje. Lo entrega. Pero el mensajero debe estar dispuesto en su corazón a tener una respuesta de quien recibe el mensaje. Acá se cita una respuesta agresiva. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas.
burlas, señalamientos, acusaciones, y ya sabemos consecuencias aún más severas para muchos que llevaban sus mensajes y aún hoy lo llevan, ¿verdad? El solo hecho que te digan, yo no creo en eso. El solo hecho que te digan, está perdiendo el tiempo con eso. El solo hecho que te digan, ¿usted qué se cree? ¿Usted se cree muy santo? Ok. El solo hecho que te digan, esa vaina para mí, a mí me resbala, yo no creo en Dios. El solo hecho que te digan, ¿sabe qué? Con su cuentico a otro lado. A mí deje de vivir la vida. Cosas como esas, ¿verdad? Pero fuiste el mensajero y llevó un mensaje. Y quien recibió ese mensaje tendrá un día que dar cuentas a quien envió el mensaje. ¿Me estoy explicando? Como el mensajero mismo un día dará cuentas a quien lo envió a llevar un mensaje. Entonces dos van a dar cuentas. Nosotros como mensajeros daremos cuenta si entregamos o no el mensaje, ¿sí o no? Y quien recibió el mensaje dará cuentas de lo que hizo con lo que escuchó. No tendrán excusas. Porque la palabra el Señor la envía y es suficiente para quien escucha. Es necesaria para quien escucha. Es clara para quien escucha y tiene autoridad sobre quien escucha. No tendrán excusa. ¿Qué nos corresponde a nosotros como buenos atalayas? Abrir nuestra boca cuando el Señor lo manda. En el lugar que Él indica, en el tiempo que Él establece, en la forma que Él define. No es de acuerdo a lo que a mí me parece mejor o me acomoda más a mi estilo. Padre, es que a mí me gusta, la verdad, a mí me gusta ir a la playa, estar en la playa, estar tomando el sol, tomándome un fresco, bajo una carpita a la sombra. Colócame a alguien ahí para predicarle, Señor. De vacaciones, con todas las comodidades. De pronto, pero no siempre va a ser así. Porque el Señor te puede decir, no, mi hijo, no te necesito en la playa. De hecho, a la playa ni vayas, porque eres muy ligero de ojos y es mejor que no vayas a la playa. ¿O no? Mejor ve allá a la plaza y aunque no esté pavimentado allá, atraviesas esas calles que están llenas de barro, porque yo te necesito al otro lado de la plaza. Y si de pronto no vas, es factible que cualquier día que tú vayas a hacer algo te tocó coger por ahí, y ese día te encontraste con quien debías encontrarte para predicarle el evangelio. Es mejor no ser como Jonás, porque no quiero pasar por el vientre de un pez. Y no quisiera estar en la angustia de Jonás haciendo la oración de Jonás. No quisiéramos estar orando con la oración de Jonás en las condiciones de Jonás, ¿verdad? Es mejor, como dijo Jesús, el hacer tu voluntad es mi comida, porque me agrada y lo hago permanentemente. Cuando se desobedece a esa palabra, estamos dejando de entender quién es el autor de la palabra y quién es el motivo del mensaje. ¿Cuál es el motivo del mensaje? ¿Lo bonito que me fue en el viaje o Jesucristo que estuvo en la cruz? Y la opción de salvación para aquel que necesita escuchar. Hay que saber entender cuál es el mensaje. Nosotros no estamos para ponderar a los hombres, ni para exaltar la acción humana, sino para presentar a Jesucristo y este crucificado, resucitado y reinando en el trono celestial. Porque la condición del hombre sin Cristo, ya la sabemos, está perdido, ¿verdad? Esa es la claridad de la palabra. ¿Para qué la complicamos? Esa es la necesidad de la palabra. ¿Para qué la cambiamos? Esa es la suficiencia de la palabra. ¿Qué necesidad tenemos de añadirle? Amén. Entonces, mis hermanos, Dios sigue hablando y el mensaje no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo, porque la palabra dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Los hombres nos acomodamos según las épocas de los hombres. Claro, estamos viviendo en el siglo XXI. Nada comparable con lo que sucedía en el siglo X, ¿cierto? Nada comparable. Menos comparable con lo que sucedió en el primer siglo. Las condiciones socioeconómicas son diferentes, las condiciones culturales son diferentes, las condiciones de desarrollo tecnológico completamente diferentes. Pero es que la condición del hombre sin Cristo no ha cambiado. Y la condición del mensajero no ha cambiado, sigue siendo mensajero. Y el mensaje no ha cambiado, sigue siendo el evangelio. Y el núcleo del mensaje sigue siendo el mismo, Jesucristo. Y el propósito del mensaje no ha cambiado, la salvación. Porque la obra de la cruz no cambia. Y el plan de Dios no cambia. Y el amor de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Yo le preguntaba a alguien un día, porque me hizo una reflexión un poco curiosa, hablando de la modernidad. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, obviamente. No, es que los jóvenes, y es que los jóvenes necesitan esto, y es que los jóvenes necesitan aquello, y es que los jóvenes, y es que los jóvenes. O sea, los jóvenes necesitan una cosa y los demás necesitan otra. A ver cómo es eso. Y se han dado cuenta ustedes que en muchas iglesias han tergiversado completamente las cosas al punto de que prácticamente a los jóvenes le montan es una discoteca. Aleluya, gloria. Y el mensaje para los jóvenes se diluye de una manera tan terrible. No están formando discípulos. Entonces yo le decía a esta persona, dígame una cosa. Entonces debo entender de acuerdo a este argumento que Dios es un viejito, es un cuchito. Entonces Dios envejeció. Dios es un cucho que entonces, o es que a los jóvenes se le presenta un Dios joven, a los adultos un Dios adulto y a los viejos un Dios viejo. ¿Cómo es? No, hermano, es que Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios es el mismo. El evangelio es el mismo, la obra de la cruz es la misma. ¿Por qué el mensaje tiene que cambiar? El método de enseñanza uno sí trata, lógicamente, el método de enseñanza va de acuerdo a ciertas edades, y no, pues claro que sí, pero no puede cambiarse radicalmente que haya unos y haya otros y se acabó, porque se tergiversa completamente el propósito del evangelio. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque ¿cuál es el propósito del evangelio de la escritura en mi vida y con mi vida? Formar discípulos, ¿o no? La escritura dice en Mateo que debemos formar discípulos enseñándoles, ¿sí o no? Enseñándoles. Pero discípulos ¿de quién? ¿Discípulos del pastor? ¿Discípulos del amigo? ¿Discípulos de fulano? ¿Discípulos de sutano? ¿Discípulos del concilio? ¿Discípulos de la congregación? No, discípulos de Jesucristo. Por eso mismo el mensaje no puede cambiar. Por eso mismo Jesucristo no puede desaparecer del mensaje. Por eso mismo uno se debe mantener en una ruta definida de principios doctrinales y de fe. Uno no puede estar cambiando esto. Porque si yo cambio mis principios doctrinales, voy a cambiar de alguna manera mi mensaje. ¿Qué clase de discípulos entonces estoy formando? Y esa línea de conducta, ese tipo de enseñanza, ese tipo de formación se debe llevar desde los chiquitines, pequeños, hasta los adultos, viejitos, ¿verdad? Porque el mensaje es uno mismo, el evangelio. A cada uno según su edad, sí, claro. Yo al niño pequeño debo hablarle de acuerdo a su edad, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El propósito sigue siendo el mismo: formar discípulos. ¿Por qué muchos jóvenes al cabo del tiempo de pronto tuercen su camino? Muchos de ellos lo torcieron porque desde pequeño no se les fundamentó en la palabra. Les voy a poner un ejemplo que es clásico: la pandemia. Durante la pandemia nos tocó encerrarlos, sí, bueno, ok. Pero después que se pasó la pandemia se dio la reapertura. Averigües en cuántas iglesias quedaron definitivamente cerradas. ¿Por qué? ¿Acaso Dios cierra las iglesias? No. La pregunta es, ¿qué se estaba enseñando en esa iglesia? Un pastor preguntaba a otro pastor, o un pastor le contaba a otro pastor: hermano,
Imagínate que se reapertura las iglesias, tenía 200 antes de pandemia, y cuando llega la reapertura, ninguno llegó. Empiezo a llamarlos, ya ni me contestan, ya no me abren la puerta, nadie viene, me quedé sin iglesia. El otro pastor que escucha esto dice: a ver, hermano, ¿qué le enseñaste a tu congregación? ¿Qué le predicabas? Porque si se estaba predicando el evangelio, si se estaba predicando a Jesucristo, si se estaba predicando la palabra y se estaba viviendo el evangelio y la palabra, la congregación no tenía por qué desaparecer. ¿Me estoy explicando? No tenía por qué desaparecer, simple y llanamente. La pandemia fue un sedazo durísimo para la misma iglesia, durísimo para la misma iglesia, pero muchas congregaciones se mantuvieron firmes, ahí se sostuvieron, y con la reapertura volvió la gente. Algunos dejaron de venir, excusas tendrán, bueno, pero ahí se ve quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Porque muchas obras se desarrollan fuera de la voluntad divina, ¿o no? Y en otras, aunque Dios los puso, se torcieron con enseñanzas que no corresponden. Dios se encarga de sacudir. En la pandemia la iglesia se puso a prueba de muchas maneras, así como la sociedad y el mundo se puso a prueba. Pero la que más estaba a prueba era la misma iglesia. La misma iglesia. ¿Qué tan suficiente, qué tan necesaria, qué tan clara, qué tanta autoridad tiene la escritura para la iglesia? En la pandemia se vio. ¿Qué tanto le estamos obedeciendo al Señor? Porque los hombres hemos escuchado. Entonces Dios sigue hablando. Los hombres, si Dios está hablando y ha seguido hablando y sigue hablando, ¿quiénes escuchamos? Los hombres escuchamos. Todos los hombres escuchamos de una u otra manera, ¿verdad? El mensaje general de salvación es expresado a todo el mundo. La obra de la cruz es universal, ¿sí o no? Y el mensaje se lleva a todo el mundo. Ok, la respuesta la tiene cada quien, perfecto. Pero cuando se trata de la iglesia escucha. La iglesia no puede ser externa al mensaje. No, la iglesia sigue escuchando el mensaje, porque la iglesia necesita alimentarse permanentemente con la palabra. Si la iglesia no se alimenta con la palabra, ¿qué va a llevar allá afuera? Si tú eres atleta, deportista y más de alto rendimiento, ¿tú vas a competir sin entrenarte? Nunca. Y te vas a entrenar con rigor, con una disciplina determinada y con un plan a seguir, porque tú estás buscando una medalla, por ejemplo. O si no, preguntémosle a un medallista olímpico a ver cómo ha sido su entrenamiento a través de los años, su disciplina de vida, su enfoque, para llegar a ser campeón olímpico, por ejemplo. ¿Verdad? Yo recuerdo un día, un periodista le preguntó al pibe Valderrama: pibe, ¿cuándo fue? Miren lo que pregunta, ese ejemplo me quedó clarito. Pibe, ¿cuándo fue que tú entendiste que te debías retirar? Porque si fuera por el aficionado común y silvestre, que no se retirara jamás, que siguiera jugando bien, ¿cierto? Pero un día le dijo a alguien, le preguntó al pibe ya después de haberse retirado años: pibe, ¿cuándo fue que tú entendiste que te debías retirar del fútbol? Profesional, lógicamente, ¿no? De alto rendimiento. Y el pibe contestó sin pensar, dijo: ¿sabes una cosa? Yo entendí que debía retirarme cuando empecé a tener pereza de ir a entrenar. Cuando ya no quería ir a entrenar. Ese día ya entendí que debía retirarme. Porque profesionalmente yo siempre quería ir a entrenar, quería estar mejor, quería estar preparado. Entonces, si tomamos ese ejemplo elemental de vida con la iglesia, si tú no recibes palabra, ¿cómo te estás entrenando? Si tú no oras, ¿cómo te estás entrenando? Si la iglesia no recibe la palabra, ¿cómo se está entrenando? Si la iglesia no obedece la palabra, ¿cómo se está entrenando? Si la iglesia no ora y clama, ¿cómo se está entrenando? ¿Qué está escuchando? Un gran sector de la iglesia está, como dice el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, en 36. Ojo, versículo 16 de Segunda de Crónicas 36. El versículo 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Saben una cosa? Muchos, ojo lo que voy a decir,
Y confío en la gracia del Señor que en esta congregación no se haya presentado ni se presente. En muchas partes, las personas que escuchan a su pastor se burlan de lo que enseña su pastor. Hacen caso omiso a lo que enseña el pastor. Entonces, ¿para qué vienen a congregarse? Y eso sucede. Ahora, también es responsabilidad del pastor enseñar lo correcto, obviamente, ¿no? Enseñar lo que corresponde. Pero uno escuchando allá no tiene por qué burlarse de quien está predicando. Nunca. Porque se está burlando de Dios mismo. Y está provocando una reacción de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y a los niños, desde los niños uno tiene que enseñar todos estos principios que son esenciales. Desde los chiquitines. Porque la línea a seguir es la misma. Desde pequeñitos hasta adultos. El temor reverente al Señor, la obediencia a la palabra, los principios doctrinales de fe, ¿cierto? Todos esos principios. Entonces los hombres han escuchado, gloria a Dios. Jeremías 5, 12 y 13. Jeremías, vamos a Jeremías, vamos de 2 Crónicas a Jeremías. Avancemos, aquí vamos a Jeremías. Avancemos un poquito en el tiempo y vamos a Jeremías 5, 12, 13. Jeremías capítulo 5, versos 12 y 13. Dice así. Negaron a Jehová y dijeron, habían escuchado, ¿verdad? Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Profetas mentirosos, profetas verdaderos que no son escuchados, y gente renuente a recibir la palabra, y se hacen necios en sí mismos, y confrontan a Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo estamos reaccionando ante lo que Dios dice? Y al interior de las congregaciones mucha gente actúa de esa manera, neciamente, ante lo que Dios dice. Mucha gente se siente con la autoridad de discutir una enseñanza. Miren lo que voy a decir. Mucha gente se siente con la autoridad de discutir una enseñanza, pero no tiene argumentos con qué rebatir la enseñanza. ¿Sí me estoy explicando? Una cosa es discutir, pero si no hay argumento, tu discusión no es válida. Si tú escuchas una enseñanza con la cual tienes conflicto porque algunas cosas no son claras o no, o así consideras que no son, pero tienes argumento bíblico sustentado, entendible, revelado, tú puedes decir, hermano, venga, perdóname, usted dijo esto, esto y esto, pero la palabra dice esto, esto y esto, creo que está equivocado, o yo soy el equivocado, aclaremos, ¿verdad? Pero decir, no, eso no está bien, eso no está bien. ¿Y el argumento cuál es? ¿Cuál es el argumento? Bíblico. Una vez alguien me dijo, hermano, yo creo que... Dije, no. Tú estás en desacuerdo con algo que yo he dicho, ¿cierto? Sí. No me digas lo que tú crees, dime lo que la palabra dice. Aquí no vale el yo creo, a mí me parece... No. ¿Qué dice la Escritura? Si tú me dices a mí, la Escritura dice esto, consideremos si estamos interpretando los dos bien o hay alguna equivocación en la interpretación bíblica, en el contexto de la palabra. Porque uno ya tiene que ir a mirar el contexto de la Escritura en general. Porque yo puedo tomar un versículo con pinzas y lo pongo a decir lo que no quiere decir. Pero si yo tomo el versículo y lo pongo en el universo de la palabra, la cosa cambia. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, para no ser necios y rebeldes ante Dios. Porque la palabra no pierde autoridad, independientemente de quién la esté predicando, si es la palabra de Dios y está el Espíritu Santo presente. Aquí puede estar el pastor Daniel Pinto o puede estar el hermanito NN,
pero si el Espíritu Santo lo trajo acá y está presente el Espíritu Santo, sigue siendo la palabra de Dios y tiene la misma autoridad, porque es la palabra de Dios. Y como está el Espíritu Santo, sigue siendo clara la palabra. Y como está el Espíritu Santo, sigue siendo necesaria la palabra. Y como está el Espíritu Santo, sigue siendo suficiente la palabra. Amén. Y Dios sigue hablando. Y nosotros no dejamos de escuchar. Necio aquel que deja de escuchar. Se mete en tremendo problema, porque se mete en problemas con Dios mismo. Entonces, como Dios sigue hablando y los hombres hemos escuchado, seguimos escuchando, esto quiere decir algo, mis hermanos. Como iglesia debemos ser ejemplo. ¿Quién dice amén? Como iglesia necesitamos, debemos ser ejemplo. Ejemplo en lo personal, ejemplo en lo conyugal, ejemplo en lo familiar, ejemplo en lo congregacional, ejemplo en lo conciliar, ejemplo como cuerpo de Cristo. Porque debemos hablar el mismo lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El de Jesucristo. Pero los hombres hemos causado divisiones, interpretaciones de una y otra manera, y por eso un concilio allá, otro por allá, otro más allá, y uno dice aquí, otro dice allá, otro está torcido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola, porque la palabra es una sola y el Señor es uno solo, la cabeza es una sola. Amén. Y la iglesia debe ser ejemplo, simple y llanamente, porque el Señor nos ha mandado a ser ejemplo. ¿En quién ha delegado el Señor su palabra? En la iglesia. ¿De quién es cabeza Jesucristo? De la iglesia. ¿A quién le corresponde desarrollar la misión de Dios? A la iglesia. ¿De quién es la responsabilidad de cumplir la gran comisión? De la iglesia. ¿Quién es el llamado a hacer los discípulos? La iglesia. ¿Por qué nos complicamos tanto entonces? ¿Por qué nos complicamos tanto? Porque somos hombres quienes todavía estamos sujetos a pasiones y a veces nos gana más la condición humana y dejamos prevalecer el sentido humano y no lo que el Espíritu determina. Jeremías, a la altura del verso 25, 3 y 4 dice así. Ese es lo no leo. Jeremías, vamos otra vez a Jeremías 25, 3, 4. Sí, señora, 25, 3 y 4. 25, 3 y 4 de Jeremías dice así. Dice así: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ojo, 23 años hablándole a alguien. ¿Y qué pasa cuando durante los 23 años no escuchó? Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Increíble. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo, o la iglesia cristiana, perdón, pues me corrijo, por qué la iglesia cristiana hoy está en la condición en que está? Porque sencillamente no se ha escuchado la palabra de Dios, sino se le ha hecho caso a la palabra del hombre. Y si ustedes observan con cuidado, sé que lo han hecho, las mega iglesias, y no estoy contra las mega iglesias, la inmensa mayoría de las mega iglesias, la mayoría, no todas, la mayoría de las mega iglesias transitan por parámetros doctrinales que se apartan del verdadero evangelio. Ejemplo, doctrina de la prosperidad. ¿Y la gente a qué acude masivamente? A que le bendigan su negocio, a que le digan que si siembra va a producir al 100 por 1. Pacte, siembre 1.000.000 que el Señor le va a dar 100.
¿O no? Y van por milagros y cosas así, y una cantidad de cosas. ¿Dónde queda el Evangelio? ¿Dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda el nacer de nuevo? ¿Dónde queda el discípulo? Al contrario de esto, un alto porcentaje de las iglesias pequeñas, las congregaciones pequeñas, se caracterizan porque se enseña el verdadero evangelio. Y por eso no son masivas, porque donde se enseña el verdadero evangelio, la doctrina, y se habla de santidad, y se habla de obediencia, y se exhorta a que la gente sea obediente, se arrepienta de sus obras y transiten su vida siguiendo a Jesucristo, por lo regular son los menos. ¿O no nos hemos dado cuenta de eso? Son los menos. Son los menos. En el universo de lo que se llama cristianismo en el mundo, se estima, de acuerdo a los estudiosos del tema, que de el universo, esa cantidad que se estima de cristianos, solo el 15% son verdaderos cristianos. Solo el 15%. Y tiene sentido estas conclusiones porque cuando uno va a mirar los estudios que se hacen y se habla de cristianismo, se mete al mundo católico, se mete a la iglesia ortodoxa, se mete a los testigos de Jehová, se mete a los mormones, todas esas corrientes, ¿cierto? Se meten ahí como cristianos. Entonces, de todo ese mundo de supuestos cristianos, ¿quiénes son nacidos de nuevo? Porque la pregunta llega allá, ¿quiénes son nacidos de nuevo? Y todo se circunscribe a, ¿hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? Ahí queda todo. Simplemente ahí, nacidos o no de nuevo. Y esto no es un invento del pastor Daniel ni de algunos, es que la escritura lo dice claramente en Juan 3, os es necesario nacer de nuevo. No os maravilléis que os he dicho que es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir nacer de lo alto, nacer de Dios. Eso quiere decir nacer de nuevo. O sea que es voluntad de Dios, no voluntad de hombre, ¿verdad? Entonces hay que entender eso, mis hermanos. La iglesia debe ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De la palabra. ¿Qué es la palabra para mí? ¿Qué representa para mí la palabra? Y lo queremos poner en palabras sencillas y poquitas, es la palabra para mí es todo. Y creo que sería la respuesta más apropiada. La palabra para mí es todo. Entiéndase como todo, todo. Proverbios 1, 23 al 26 dice así. Proverbios. Vamos a Proverbios. Aleluya. Proverbios 1, 23 al 26 dice. Dice la escritura aquí en Proverbios 1, 23 al 26. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Amén. El Señor es claro. Yo creo que uno no necesita tantas cosas para entender, hermano. El Señor nos ama tanto y nos habla claro, porque Él es todo suficiente. Él es todo para nosotros. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Y cómo estamos atendiendo lo que escuchamos? Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Pongámonos en pie, mis hermanos, y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Padre, gracias porque te podemos decir, Abba, Padre. Abba, Padre. Descansamos en ti, Padre amado. Reposamos en Jesucristo, Señor. Nos abrazamos a ti, soberano Rey. Pero nos humillamos ante el Todopoderoso Señor de los tiempos. Y dejamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor.
Obra en este día llenándonos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, porque somos esos odres nuevos para ser llenos de tu buen vino, Señor. Llénanos en esta mañana, Señor, porque queremos salir rebosantes, Padre, para seguir librando la buena batalla de la fe, pero una batalla en victoria, dando, Señor, todo el crédito al cielo y a tu propósito, siendo obedientes a la fe y a la verdad, creciendo, madurando para dar el fruto y fruto que permanezca, Señor, porque esa es tu voluntad. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu en esta mañana, porque queremos salir allí, Señor, ante el mundo en medio de tinieblas, como la luz que resplandece con el Evangelio de vida. Queremos ser, Señor, esos testigos fieles. Queremos ser esos embajadores dignos. Queremos ser, Señor de los cielos, testimonio vivo de tu gracia, de tu poder y de tu amor. Pero no en nuestra condición de hombre, en nuestra carne, Señor, no. Menguamos en nuestra condición humana para crecer en lo espiritual. Crece tú en nosotros, Señor de los cielos. Quita de nosotros lo que necesites quitar, Padre, y coloca solo lo tuyo, Señor. Que abunde en nosotros el deleite por la obediencia, Señor, y que abunde en nosotros el temor reverente a tu palabra. Que tu palabra, Padre Santo, siga revelando la autoridad que tiene sobre nuestras vidas, siga siendo clara en nuestro proceder, siga siendo necesaria para nuestro existir, siga siendo suficiente para nuestra eternidad. En Jesucristo, Señor nuestro. Sigue hablando, Padre, porque nosotros queremos seguir escuchando. Y como iglesia queremos seguir siendo el ejemplo que tú llevas a un mundo necesitado. Aún en medio de creyentes que están débiles en la fe, aún en medio de gente que está indecisa por ti, donde quiera que tú nos lleves, queremos ser esa iglesia ejemplo, ese creyente ejemplo, ese hombre y mujer de Cristo ejemplo, para la alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.